Hola amigos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión voy a presentarles una serie de 3 videos en los que voy a hablar acerca de lo que yo utilizo y cómo hago para soldar aluminio. Lo vamos a hacer a través del proceso MIG. Acompáñenme a ver el video. Antes de entrar en materia con respecto a cómo soldar aluminio, quisiera aclararles 2 cosas fundamentales. La primera, vuelvo a repetir, como ya lo he dicho en otros videos, yo no soy un soldador profesional, nunca he estudiado soldadura, hago esto solo por hobby, no es mi trabajo hacer soldadura, yo me dedico completamente a otras cosas diferentes, pero quiero compartirles mis experiencias que yo he tenido con este apasionante y fascinante mundo de la soldadura. Les recuerdo que la soldadura es un arte que se requiere de paciencia, de estudio y de mucha práctica para poderlo dominar. Bueno, la siguiente cosa que les quiero aclarar es que hay varios métodos que he visto en varios videos de YouTube con respecto a soldar aluminio, las famosas varitas o electrodos, soldar aluminio con electrodo recubierto, varios métodos. Y en mi experiencia, yo lo único que he visto que funciona correctamente para soldar aluminio de cualquier calibre y en cualquier situación es o el proceso MIG con sus accesorios adecuados o bien el TIG. En este video yo les voy a hablar del proceso MIG, Metal Inert Gas, a través de microalambre. ¿Qué utilizo yo para poder soldar el aluminio? Bueno, lo primero que necesitamos obviamente es nuestra máquina de soldar. En este caso yo utilizo esta, que es una Millermatic 252, y sus accesorios para poder soldar aluminio. El accesorio para soldar aluminio no se trata más que de esta pistola, es la Spall Gun A30. Prácticamente esta pistola trae incorporado el sistema de arrastre del microalambre y obviamente su cartucho donde vamos a colocar el microalambre. Estos son los cartuchos de microalambre, los rollos de microalambre que yo utilizo para esta Spoolmatic. Enseguida vamos a ver cómo colocar el microalambre y cómo utilizarlo. Voy a ponerlo otra vez aquí. La diferencia esencial entre usar un accesorio y no usar los accesorios es la siguiente. Si nosotros quisiéramos soldar aluminio con esta antorcha, que es la antorcha normal que yo utilizo para soldar el acero o los materiales ferrosos, esta antorcha no nos va a servir para soldar el aluminio si no cambiamos la guía. Internamente la antorcha tiene una guía. Esa guía es de diferentes materiales dependiendo de lo que queremos soldar. Esencialmente existen para 2 tipos, para metales ferrosos y para aluminio o acero inoxidable. Si no cambiamos esa guía, el microalambre que se utiliza para el aluminio es muy delgado y es muy frágil. La guía para el microalambre para aluminio tiene que ser una guía de teflón, cosa que no existe para esta Millermatic, puesto que sacaron el accesorio de la pistola. Ahora bien, existen muchas marcas de máquinas de soldar que venden los accesorios, es decir, nosotros desconectamos de la máquina de soldar la guía, la manguera completa, se cambia la guía completa y entonces ya podríamos soldar aluminio. En las plantas de soldar pequeñas, normalmente no traen ese accesorio. Les dicen que va a servir para soldar aluminio, pero no es cierto. No sirve. Si no tienen un accesorio como este, la Spoolmatic, o no tienen la guía de teflón especial para aluminio, no van a poder soldar el aluminio. Ese es el primer concepto, digamos, que tenemos que tener en cuenta. El segundo concepto que tenemos que tener en cuenta es que para soldar aluminio se solda con la polaridad invertida, es decir, de negativo a positivo o de positivo a negativo es lo que usamos normalmente para soldar el microalambre en materiales ferrosos, pero esta polaridad va invertida con respecto a la antorcha de tierra. Muchas plantas de soldar también de esas pequeñas traen la posibilidad de poder invertir esos polos con la finalidad de decirnos que soldan aluminio. Pero repito, si no tenemos las guías y no podemos invertir esa polaridad, no vamos a poder soldar el aluminio correctamente. Por eso yo les recomiendo mejor utilizar accesorios que estén dedicados, destinados, diseñados para poder soldar el aluminio, como en este caso la Spoolmatic. Bueno, vamos a ver más o menos el equipo, cómo se compone y cómo funciona.
Antes de empezar a hablar de lo que es el equipo, quiero platicarles primero un poco de los materiales en general que utilizo yo para soldar el aluminio. Lo primero es el microalambre. A diferencia del microalambre que utilizo para el proceso de soldadura MAC, para soldar el fierro, el acero o los materiales ferrosos, el microalambre en el proceso del aluminio es muy importante el grosor del aluminio. Durante el proceso MAC, para soldar los materiales ferrosos, yo utilizo siempre un microalambre de calibre 0.9 milímetros, 0.9 milímetros, y me es suficiente para la mayor parte de las aplicaciones. Sin embargo, utilizar un único grueso o calibre de microalambre para el aluminio no se puede, es determinante. Esto es debido a que el aluminio absorbe rápidamente el calor y lo libera rápidamente. Por esa razón debemos utilizar el microalambre de un determinado calibre dependiendo del espesor que vamos a soldar. En términos prácticos yo utilizo solo 3 calibres. Utilizo este que es un 0.8 milímetros, 0.8 milímetros, este otro que es un 0.9 milímetros y el más grueso que es de 1.2 milímetros. Obviamente va en función del calibre o del grosor, el espesor del aluminio que vamos a soldar. Para las placas muy delgadas, digamos hasta 1/8 de pulgada, utilizo siempre 0.8 milímetros, que es el más delgado. Desde 1/8 y hasta 1 pulgada utilizo el 0.9 y ya en adelante de 1 pulgada o superior utilizo siempre el 1.2 milímetros. Esto me va a dar mayor facilidad al momento de poderlo soldar, porque voy a necesitar de menos calor o voy a aplicar menos calor dependiendo del grueso del material. Por ejemplo, si se trata de una chapa muy delgada, por ejemplo de un 16avo de pulgada, lo que voy a necesitar es un alambre delgado, porque así no necesito calentar demasiado la placa. En la soldadura con materiales ferrosos también se aplica ese principio, solo que siendo los carretes más grandes y más pesados, se complica mucho. Yo soldo de muchos tipos de calibres, entonces estar cambiando todo el tiempo el rollo grande de microalambre es muy engorroso, muy fastidioso. Entonces utilizo siempre el 0.9. Sin en cambio con el aluminio cambia porque es muy fácil cambiar el microalambre, es un rollo mucho más pequeño y el accesorio o la spool gun se presta perfectamente para poder hacer el cambio del microalambre. Otra consideración que tenemos que tener para soldar el aluminio es la limpieza. La limpieza es esencial, es básica y es determinante para poder soldar con el aluminio. Para eso yo utilizo 2 cepillos. Utilizo este cepillo que es de acero inoxidable y utilizo para limpiarlo al momento de estar haciendo los cordones de soldadura o para limpiar los cordones que ya hice y volver a soldar sobre de ellos. Y utilizo esta carda que también es de acero inoxidable. Es muy importante que utilicemos acero inoxidable para limpiar el aluminio. Cualquier otra cosa que utilicemos que no sea acero inoxidable para limpiar el aluminio no nos va a servir. Va a contaminar el área a soldar y nos va a costar más trabajo porque vamos a necesitar aplicar más calor para fundir el aluminio. El aluminio, por naturaleza, produce un óxido de aluminio en su superficie. Ese óxido de aluminio, también conocido como alúmina, tiene un punto de fusión más alto que el aluminio en sí. Entonces, para poder soldar correctamente y de manera fácil el aluminio, tenemos que quitar todos esos restos de alúmina o de óxido de aluminio que se forman en la superficie del aluminio para poderlo soldar. Y lo tenemos que quitar con acero inoxidable, repito, con acero inoxidable. Además, estos cepillos de acero inoxidable que utilizo para el aluminio, no los uso jamás para los materiales ferrosos, porque se contamina el cepillo y posteriormente las partículas se depositan en el aluminio y queda o mal hecho el cordón o queda con defectos la soldadura. Entonces recordemos siempre que para limpiar nuestro aluminio vamos a utilizar cardas o cepillos de alambre de acero inoxidable. Ya hablando en sí de lo que es el equipo para soldar el aluminio, en este caso de la Spoolmatic, vamos a encontrarnos que este accesorio tiene todo lo necesario para poder soldar. Prácticamente tiene aquí un sistema de arrastre del alambre que es parecido, pero es obviamente más pequeño al sistema que se utiliza para el carrete grande o para el microalambre para soldar materiales ferrosos. Y en este compartimiento nosotros vamos a colocar el microalambre. Este accesorio puede moverse
para poderlo ajustar a diferentes posiciones, de tal manera que podamos estar más cómodos al momento de hacer la soldadura. Yo aquí libero el seguro, ya lo puedo girar, y entonces lo puedo colocar en esta posición, recto o en esta otra posición, dependiendo de cómo me acomode más en ese momento para la soldadura. Vuelvo a cerrar la guía. ¿Listo? Si yo presiono el gatillo, ocurren dos cosas. Se abre la válvula del gas y contemporáneamente se enciende el motor que internamente la pistola tiene para poder arrastrar el microalambre. Voy a accionar la pistola. Ya pueden apreciar cómo gira el carrete o el rodillo para poder hacer la soldadura. Ahí va arrastrando el microalambre. Para colocar el microalambre, pues es una cosa muy simple, muy sencilla, como les comentaba anteriormente. Simplemente aflojamos ese tornillo que es el opresor de la tensión del alambre. Lo liberamos y lo levantamos. Y de esta manera vamos a tener libre la guía para poder meter el microalambre. No sé si se alcanza a notar, pero podrán ver aquí y aquí que esta guía es de teflón. Como les comentaba, las guías para los microalambres de aluminio deben ser de teflón, y aquí efectivamente se ve que es de teflón. En esta parte de acá se ve la otra guía, que es de cobre y trae un recubrimiento de teflón. Bueno, para colocar el microalambre, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el compartimiento principal del microalambre, del rollo del microalambre. Vamos a quitar la tubera. Vamos a quitar la punta de contacto. Posteriormente vamos a tomar el microalambre. Vamos a hacer un ligero corte para evitar todas estas partes chuecas del microalambre. Vamos a colocar el microalambre teniendo el tiro del microalambre en la parte inferior para que coincida aquí con la guía. Tenemos que hacer que la salida del microalambre o tiro del microalambre coincida aquí en la entrada de la guía. Antes de meterlo, voy a abrir aquí, aflojo un poco el rodillo de arrastre o el rodillo opresor. Por acá. Y lo levanto. Ahora introduzco el microalambre en esta posición de la guía, que es la primera entrada, la primera guía, y luego pasar hasta que llegue al rodillo. Con las pinzas lo puedo sujetar y meto el rodillo. Ahí está el rollo del microalambre. Con las mismas pinzas me guío y lo introduzco ligeramente en la siguiente guía. Listo. Bajo el rodillo de arrastre o el rodillo opresor, aseguro y aprieto ligeramente, no demasiado. Coloco la tapa, la aprieto y presiono el gatillo de la pistola. Ahí empieza a correr el microalambre, ya sale. Una vez que ya salió, coloco la punta de contacto, aprieto, coloco nuevamente la tobera, cierro y ahí está. Es importante hacer notar que el microalambre pudiera tener aquí unas marcas ligeramente del rodillo guía. Si las marcas son muy pronunciadas y se alcanzan a sentir, significa que está demasiado presionado el microalambre y debemos aflojar con esta perilla de aquí. Si el microalambre no corre es porque está demasiado flojo y entonces apretamos un poco con la guía de aquí. En este caso quedó perfecto, no hay marcas en el microalambre de la guía y corre perfectamente.
La Spoolmatic trae una función en la que si no detecta arco en un determinado tiempo, incrementa la velocidad del microalambre para que podamos meterlo más rápidamente. Pero en este caso, está correcto. Pues bien amigos, ya estamos listos para hacer nuestra primera prueba de soldadura con aluminio. No se pierdan los siguientes videos. En los siguientes videos voy a hablar acerca de los parámetros, de cómo usar la Spool Gun, cómo configurarla, cómo hacer soldaduras con diferentes materiales, diferentes espesores de material. Es la primera ocasión que voy a hacer esta prueba con este tipo de material. Vamos a ver cómo me va. Espero que bien. Voy a aplicar 3 puntos nada más para fijar un poco más las piezas y evitar que se flexionen, no obstante están en la prensa. Y después voy a hacer el cordón completo. Ahí apliqué los 3 puntos. Voy a limpiar. Y ahora voy a hacer rápidamente un cordón completo. Pues bien, ahí está nuestro cordón de soldadura. No se ve tan mal. Espero que les haya gustado el video. No olviden, por favor, suscribirse al canal y ver los siguientes videos en los que hablaremos del aluminio. Hasta pronto.